Valoración geriátrica integral. Bueno, ahora vamos a revisar donde nos habíamos quedado, que era en la parte de evaluación clínica. Recuerden, la valoración geriátrica integral van a ser encuestas que son sensibles, pero son inespecíficas. Lo que significa que estas encuestas me van a servir para hacer sospechas de ciertas enfermedades. Después de que estas encuestas hagan la sospecha, yo voy a tener que hacer una prueba confirmatoria y con la prueba confirmatoria, ahora sí, yo hago el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que van a tener que aprenderse va a ser cuál es la prueba de la valoración geriátrica integral que sirve de tamizaje y cuál es la prueba confirmatoria. Aquí, en este tema, no les voy a hablar de confirmatorias, son puras pruebas de tamizaje, ¿ok? Y ya habíamos evaluado la de la evaluación clínica. Acuérdense que estos son los 5 componentes que tenemos que evaluar de los pacientes geriátricos: clínico, funcional, cognitivo, afectivo, nutricional. Ya vimos la clínica. ¿Y con qué se hace la clínica? Con la valoración geriátrica integral de la conciliación de medicamentos y la valoración geriátrica integral de el listado de diagnósticos. Ahora vamos a pasar a la evaluación funcional. Y en evaluación funcional vamos a tener dos escalas. Bueno, más bien, corrijo. En la evaluación de lo funcional vamos a tener dos encuestas o dos valoraciones. Por una parte, tenemos el índice de Katz y por otra, tenemos el de Lawton Brody. Ahorita les voy a explicar de qué van estas etapas. Mira, primero, el índice de Katz. El índice de Katz evalúa la capacidad que tiene mi paciente para realizar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Ok? Katz evalúa las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué son las actividades básicas de la vida diaria? Son las acciones de autocuidado. Es decir, acciones que el paciente debe de poder realizar para cuidarse a sí mismo. Esta es la manera en la que el paciente interacciona con, ay, a ver, déjame, permítame un tantito, está fallando la pluma, ahí está. Es la forma en la que el paciente interacciona consigo mismo. Son las acciones de autocuidado. Fíjate, por cada cosa que el paciente pueda hacer, le voy a dar un punto. Y por cada cosa que el paciente no pueda hacer, le voy a dar 0 puntos. Primer actividad de autocuidado o actividad básica de la vida diaria es el baño. ¿Qué es el baño? Que el paciente pueda lavarse el cuerpo o meterse o salir de la ducha. Si el paciente sí puede, le doy un punto. Si el paciente no puede bañarse a sí mismo, le doy 0 puntos. ¿Ok? Segundo, el vestido. ¿Qué es el vestido? Que el paciente se pueda vestir solo, ponerse los zapatos, etcétera. ¿Ok? Entonces, si el paciente sí se puede vestir, le doy un punto. Si el paciente no se puede vestir, le doy 0 puntos. Aquí, muchachos, hay un punto importante. Pregunta, si el paciente sabe ponerse los zapatos, pero no sabe atarse las agujetas, ¿le doy el punto o no? Ahí te va. Si el paciente se puede poner los zapatos, aunque no se las amarre, sí le doy el punto. Fíjate, aquí dice, se excluye atarse los zapatos. O sea, si no te sabes abrochar las agujetas,
como quiera te doy el punto. Con que el paciente se pueda poner el calzado, lo puede. Le doy el punto, ¿ok? De hecho, en pacientes geriátricos, es una recomendación, en el paciente geriátrico se aconseja el uso de calzado sin agujetas, ¿ok? En general, en los geriátricos se aconseja el calzado sin agujetas. En fin, el uso del WC, del baño. Si el paciente puede ir al baño, se puede sentar, este, puede hacer sus necesidades y después limpiarse, si sí puede, le doy el punto. Si no puede, le doy 0 puntos. Movilidad. Aquí en la movilidad es si el paciente se puede parar o si el paciente este, necesita de una silla de ruedas, etcétera. Muy bien. Si se levanta y se acuesta en la cama él solo, se levanta y se sienta en la silla él solo y se desplaza él solo, sí le doy el punto. ¿Ok? Si sí puede, le doy un punto. Si no puede, le doy 0 puntos. ¿Ok? Ahora, continencia es la capacidad de aguantarse las ganas de depositar una excreta hasta estar en un lugar socialmente aceptable. ¿Ok? Entonces, si el paciente se puede aguantar, pues un punto. Si no se puede aguantar, 0 puntos. Alimentación. En alimentación, muchachos, no me refiero a que el paciente sepa cocinar. En alimentación me refiero a que el paciente pueda agarrar la cuchara y llevarse la comida a la boca. ¿Ok? Como los bebés, que el bebé no cocina, pero el bebé le pones la comida y él solito se lleva la comida a la boca. Si sí puede, le doy un punto. ¿Ok? Si puede, le doy un punto. En caso de que el paciente no pueda, le voy a dar 0 puntos. Aquí también hay una excepción y la excepción es el cuchillo. Se excluye cortar los alimentos. Si el paciente no sabe usar el cuchillo, como quiera se lo voy a dar el punto. Aunque no sepa usar el cuchillo, como quiera le doy el punto. En alimentación es que el paciente se pueda llevar la comida del plato a la boca. Si no sabe cortar, como quiera le doy el punto. Entonces, fíjense cómo en la de CATS, el máximo que puedes ganar son 6 puntos. Acuérdense de las dos excepciones, la de las agujetas y la del cuchillo. Y a mayor cantidad de puntos, mejor va a ser el resultado de mi paciente. A menor cantidad de puntos, peor va a ser la respuesta de mi paciente. Fíjate, en un examen les preguntaban, les preguntaban, ¿cómo es el índice de CATS con discapacidad ausente? Mira, cuando el paciente junta de 4 a 6 puntos, la discapacidad va a estar leve o ausente. Sin embargo, en una pregunta de examen, les preguntaban cuánto era la puntuación para ausente. Entonces, si en el examen te preguntan ausente, ausente es el 6 exacto. O sea, el 6 completo es ausente. Pero si en las respuestas no viene ausente y viene leve, leve es de 4 a 6. ¿Ok? Pero si te preguntan ausente, ausente es el 6 completito. ¿Ok? Ausente es que sacó todos los puntos. Moderada es de 2 a 3. Y severa es de 0 a 1. ¿Ok? Nada más esa excepción es en caso que les pregunten el ausente. El ausente es el 6 absoluto. Ahora, aquí estábamos evaluando las actividades del autocuidado, cómo el paciente interacciona consigo mismo. Ahora vamos a ver la evaluación del Lawton Brody.
Lawton Brody revisa las actividades diarias, pero él revisa las instrumentadas. Como su nombre lo dice, él evalúa instrumentos, herramientas. Muchachos, ustedes están usando un celular, un iPad o una laptop para tomar esta clase. Ahí están usando una herramienta. Entonces, Lawton Brody evalúa cómo el paciente interacciona, pero con el medio que lo rodea a él. Entonces, Lawton Brody evalúa actividades instrumentales. Muy bien, vamos a ver qué es lo que evalúa Lawton Brody. Como habíamos dicho, él evalúa las actividades instrumentadas. Entonces, ¿cuáles son estas actividades instrumentadas? Estas actividades son la capacidad para utilizar el teléfono, la capacidad para ir de compras, ¿ok? La capacidad para la preparación de los alimentos, cuidar de la casa, hacer el lavado de la ropa, poder transportarse. Aquí hago un paréntesis. En transportarse no me refiero a que el paciente sepa manejar, sino que sepa tomar un taxi, que sepa usar transporte público. ¿Ok? Con cualquiera de esos dos. La responsabilidad sobre la medicación. Aquí me refiero a que el paciente puede sacar la pastilla del blister y tomarse la dosis a la hora correcta. Y en la capacidad para utilizar el dinero. ¿A qué me refiero con utilizar el dinero? A que el paciente sabe darle un valor. Por ejemplo, si yo le doy una coca y le digo, por esta coca son 100 pesos, pues el paciente me va a decir, no, no es el valor que tiene el producto. Sabe darle un valor a un producto y sabe darle un valor a un billete. Y en caso de que compre algo, sabe contar lo que le sobra. Si te fijas, la escala del Lawton Brody es un poquito más complicada, es más larga que la de Katz. Mira, si les han preguntado en los semestres anteriores que saquen ustedes las escalas desde cero, pero la que siempre les piden que saquen desde cero es la de Katz. Lawton Brody no les han pedido hasta ahora que lo saquen desde cero. ¿Qué es sacar desde cero? Sacar desde cero es que en el caso clínico venga una Biblia de 10 renglones y en esa Biblia vengan los síntomas de los pacientes. Y que tú con eso tienes que saber si cumple o no cumple y dependiendo de eso que le des una calificación y dependiendo de la calificación que sepas cómo se encuentra su grado de dependencia o independencia. Entonces, Lawton Brody no se los han pedido hasta ahora. Sin embargo, les aconsejo que le den una leída a esta escala de Lawton Brody. Si quieren tener esta imagen, pero con toda la resolución, se las puedo mandar a través del grupo del curso. ¿Ok? Si gustan, se las puedo mandar sin ningún problema. Bueno, ahora, bueno, pregunta muchachos, en semestres anteriores los hacen pagar un paquete de geriatría en donde les dan las escalas impresas. ¿Todavía hacen eso o a este semestre no les hicieron que compraran el paquete de geriatría? Vamos a ver. En este ya no. Ah, bueno, muy bien. Dijeron que mandáramos correo. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Porque ese paquete creo que estaba como en 800 pesos, si no me equivoco, y eran puras copias. Entonces, qué bueno que ya lo quitaron. Entonces, eh, si no tienen las escalas, me dicen y yo se las mando. Entonces, dependiendo de las actividades que el paciente puede hacer, puede hacerlas, es un punto. No puede hacerlas, son 0 puntos. Si el paciente reúne menos de 5 puntos los hombres, al paciente le vamos a considerar como que tiene algún grado de disfunción. Y la mujer
por debajo de 8 puntos también va a tener algún grado de disfunción. Fíjate aquí cómo la mujer tiene un punto de corte más alto. ¿Qué significa? Que si el hombre sacara 7 es normal, pero si la mujer sacara 7 ya es disfuncional. ¿Por qué? Porque los trastornos que afectan a la funcionalidad de las personas son más frecuentes entre las mujeres, como por ejemplo los trastornos neurocognitivos, que son principalmente en donde vemos alterados estas evaluaciones. De nueva cuenta, muchachos, Katz y Lawton Brody. Katz te dice que tienes alguna disfunción, pero no te dice por qué. Te dice, estás enfermo. ¿De qué? No sé, pero sé que tienes algo. Lawton Brody también. Lawton Brody te dice, tienes una disfunción instrumental. Estás enfermo. ¿De qué? No lo sé, pero lo estás. Entonces, ni Katz ni Lawton Brody van a hacer diagnóstico. ¿Ok? Dice, estás enfermo, son 1,000 pesos, gracias. No, porque le tienes que hacer la confirmatoria. Aquí ahorita porque estamos viendo puras geriátricas integrales, pero cuando ya veamos el tema, ahí sí les voy a decir cuáles son las confirmatorias. En fin, si tienes un paciente que te sacó un CATS o un Lawton Brody que te dice que trae una disfunción, hay 3 grados de disfunción: leve, moderada y severa. En la leve, también conocida, perdón, en la leve y en la moderada, es la del medio. Ah, caray, no está ahí está, ya está rayado. En la leve o la moderada, es en esta en la que podemos nosotros intervenir. Pregunta, ¿la causa es tratable? Si la causa sí es tratable, se maneja y se trata la causa. Oye, ¿sabes qué? Tú traes una disfunción en lo instrumental. Te hago la prueba confirmatoria y me doy cuenta de que tienes una demencia vascular. ¿Es tratable la demencia vascular? Sí, entonces la tratas. La causa de la disfunción no es tratable, entonces vamos a dar manejo paliativo a la discapacidad. Ustedes, como médicos generales, van a poder atender solamente disfunciones leves y moderadas. Y la disfunción severa, esa ya es exclusiva del geriatra. ¿Ok? Esto es importante porque así como les preguntaron en nefrología, a partir de cuándo hay que hacer la referencia al nefrólogo, en geria también les van a preguntar a partir de qué punto hay que hacerle la referencia, pero al geriatra. ¿De acuerdo? Repito, ustedes pueden intervenir en leve y moderada. En severa ya es del geriatra. Y si en la leve o moderada se conoce la causa aparente, se da tratamiento. Si no se conoce, se da, perdón, si no es tratable, se da manejo paliativo. Bueno, ahora, para la evaluación cognitiva, ¿qué es lo cognitivo? Son los dominios cognitivos prefrontales. ¿Qué son los dominios cognitivos prefrontales? Lo vamos a ver a mayor profundidad en el tema del trastorno cognitivo, pero se los adelanto de una vez. Ahí les va. Los dominios cognitivos son funciones que se encuentran a nivel del lóbulo prefrontal. ¿Ok? A nivel del lóbulo prefrontal podemos encontrar algunas funciones. Entre las funciones que tiene el lóbulo prefrontal, vamos a tener las siguientes. La primera, la memoria, es decir, recordar acciones del pasado.
Si se te olvida lo que sucedió en las últimas 24 o 48 horas, a eso se le llama amnesia anterógrada. Se te olvidan las últimas 48 horas. Y si se te olvidan cosas del pasado, dígase de meses, de años, eso se llama amnesia retrógrada. ¿Ok? La diferencia entre anterógrada y retrógrada es el tiempo del recuerdo que se te olvidó. ¿Ok? Eso es memoria. Segundo, lenguaje. Es parte del dominio cognitivo prefrontal poder darle un valor a las palabras. Por ejemplo, esta de aquí que estoy encerrando en color rojo, yo conozco ese signo y a ese signo le asigno un valor. Ese signo para mí significa A y se pronuncia A. Para mí, este signo de aquí representa una L y se pronuncia Los pacientes que tienen alterado el dominio prefrontal del lenguaje no le pueden dar valores a los signos. Para ellos, esta de aquí es un carrito y suena rum, ¿ok? Lenguaje es la incapacidad para asignarle un valor a un carácter o es cuando el paciente no puede encontrar la palabra que está buscando para darle un significado a su oración. Es cuando el paciente no se acuerda del de este, del aquel, por el aquello, por el este. ¿Sí me explico? Ahora, otro dominio cognitivo va a ser la orientación visoespacial. Muchachos, orientación visoespacial es la capacidad para orientarte en un espacio conocido. Por eso, si yo me voy ahorita en el carro a San Antonio, donde no conozco y me pierdo, pues no es que tenga un trastorno cognitivo, es que pues estoy perdido en un lugar que no conocía. Pero si ahorita me voy caminando en el HU y me pierdo en el HU, pues ahí sí es una desorientación visoespacial porque lo conozco. ¿Ok? Entonces, orientación visoespacial es la capacidad de orientarse en espacios conocidos. Y el último dominio prefrontal que tenemos que aprendernos es el de ejecución de tareas. En ejecución de tareas, muchachos, dice, Doc, ¿puede repetir los tipos de amnesia anterógrada? ¿Ok? Tenemos dos tipos de amnesia. Es la amnesia anterógrada. ¿Ok? Muy bien. Se llama anterógrada. En la anterógrada se llama así porque son los nuevos conocimientos que vas adquiriendo. Estos nuevos conocimientos se almacenan en la memoria temporal. ¿Ok? Me refiero a los conocimientos que adquiriste el día de hoy, el día de ayer. Básicamente la memoria anterógrada es la memoria a corto plazo y la memoria a corto plazo puede tener una duración de aproximadamente unas 24, 48, 72 horas. ¿Ok? Si se te olvida la memoria a corto plazo es anterógrada y ya cuando se te olvidan las cosas que aprendiste hace años o meses, eso ya es memoria retrógrada, porque era la memoria que ya se encontraba en la memoria a corto plazo, ¿ok? Que puede ser tu nombre, cómo ponerte la ropa, puede ser cómo comer, cómo manejar.
cosas que ya están en la memoria a largo plazo, eso es retrógrada, ¿vale? Pero por poner un ejemplo, digamos que son los tiempos. Entonces, de 48, 72 horas para atrás es anterógrada y más antiguo que eso ya es retrógrada, porque es el tiempo que pasa de memoria a largo plazo a corto plazo. Bueno, entonces, de nada, dice 1 año en el HU y tengo baja orientación visoespacial. Es un laberinto. ¿A poco sí, muchachos? Yo me acuerdo que cuando MIP es... No, pues sí, sí, sí me perdía y creo que están construyéndole más. No, sí, sí, sí está difícil. Bueno, fue un mal ejemplo, pero creo que se entendió, ¿no? O sea, si es un espacio, o sea, si se pierden en su propia casa, ya nos dependería que si viven en una mansión, pues bueno, se las paso, pero si te pierden en su casa, pues ahí sí. O sea, te pierdes en espacios conocidos. Les voy a poner un ejemplo de un paciente que llegó a la consulta. Se trataba de un paciente, era un viejito, el paciente lo llevaron al baño, el paciente se fue al baño y ahí se quedó. Pasaron como 4 o 5 horas y el paciente no salía, el viejito no salía del baño. Van, lo buscan y el señor estaba llorando en el baño. Y cuando le preguntaron que qué pasó, dice que no se acordaba de cómo había llegado ahí y no se acordaba cómo salir en el baño de su casa. O sea, ese es un ejemplo de desorientación visoespacial. Claro, ese era un ejemplo muy extremo, pero por ahí va la intención. Entonces, el último dominio cognitivo es la ejecución de tareas. Para ustedes es bien fácil. Si yo ahorita les digo a todos, prendan la cámara, pues saben que nomás tienen que picarle un botón y se va a prender. Pero piensen en lo sofisticado que fue esta acción. Primero, me estás entendiendo un lenguaje. Te estoy emitiendo sonidos a los que tú le estás asignando un valor y los estás decodificando en tu corteza cerebral. Después de que entendiste la orden, tuviste que pensar cuáles son las herramientas que vas a utilizar para ejecutar esta orden y tuviste también que pensar en qué dedo, músculo o extremidad vas a utilizar para ejecutar esta tarea. Ejecutar tareas, muchachos, es un proceso muy sofisticado en donde participan muchos dominios cerebrales, primordialmente el prefrontal. Entonces, si no son capaces de ejecutar tareas, es un daño prefrontal también. ¿Cómo manifestamos esto? Le decimos al paciente, mira, aquí está de hecho, le decimos al paciente, mira, este dibujo de aquí, hazlo acá. ¿Y qué hace el paciente? Raya, no puede cumplir la orden que le pedimos. ¿Ok? O le decimos al paciente, discúlpame, agarramos la pluma y la pluma la ponemos en el suelo y le decimos al paciente, pásame la pluma. Y el paciente no entiende lo que le estamos pidiendo. Eso es ejecución de tareas. Bueno, hay una prueba de la valoración geriátrica integral que evalúa los dominios cognitivos y se trata del examen mínimo mental o mini-mental. El examen mínimo mental tiene una sensibilidad del 80%. ¿Qué significa? Que es muy bueno como prueba de tamizaje, pero muy malo para decirte de que estás enfermo. Es sensible, pero inespecífica. El semestre pasado no lo preguntaron, pero hace un año preguntaron la sensibilidad del mini mental y lo preguntaron así. La sensibilidad del mini mental es menor del 50%, es de el 60 al 70%, es mayor al 70% o es de menor al 15%. Muchachos, ¿qué incisos hubieran contestado ustedes? Sensibilidad del mini-mental, menor del 50, del 60 al 70, mayor al 70 o el 15. La verdad es que ninguna es correcta. Lo correcto sería mayor de 80, pero la que más se le acercó y tomaron como correcta fue precisamente el inciso C. ¿Ok? El punto de corte es
cuando tenemos a un paciente con menos o igual a 24 puntos. Un paciente que tiene 24 puntos o menos es un paciente que tiene una alteración cognitiva. ¿Cuál? No lo sé. Hay que hacer una prueba confirmatoria, pero sé que tiene un daño cognitivo prefrontal. El problema, no podemos aplicar el mini-mental a sordera, ceguera ni analfabetismo. ¿Ok? Pacientes sordos, pacientes ciegos o pacientes analfabetas, no podemos aplicar la mini-mental. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense muy bien de cuál es la sensibilidad, ya fue pregunta de examen, y acuérdense muy bien de cuál es el punto de corte. ¿Por qué? Porque la de sensibilidad vino hace un año, pero la del punto de corte viene todos los años. Siempre te van a preguntar cuál es el punto de corte del mini-mental. Evaluación afectiva. En la evaluación afectiva vamos a evaluar el estado de ánimo, ¿ok? Y el estado de ánimo lo vamos a evaluar nosotros con la escala Yesabag. Yesabag, muchachos, es el eupónimo. Ustedes en el examen la van a ver como BGS, ¿ok? Discúlpame, lo puse mal. Ustedes lo van a ver en el examen como G es GDS. Usted lo van a encontrar en el examen como GDS. ¿Qué significa GDS? Significa Geriatrics Depression, ¿right? Sin acento, Depression Scale. Geriatrics Depression Scale y sin H. Muy bien. La YESABAG o GDS es la escala de depresión geriátrica. No les han pedido hasta ahora que saquen el YESABAG. Regularmente les dan el YESABAG ya, pero ustedes sí tienen que saberse de memoria cuál es la prueba confirmatoria. Cuando veamos los trastornos afectivos, te voy a decir la prueba confirmatoria para la depresión. Pero la escala de Yesabak no se las piden que ustedes la saquen desde cero. Yesabak puede ser normal cuando el paciente tiene de 0 a 5 puntos. Depresión leve cuando es de 6 a 9 puntos y depresión establecida cuando es mayor o igual, aquí está mal, es decir, mayor o igual a 10 puntos. Bueno, ahora, Yesabak te dice que el paciente está deprimido, pero no te dice qué tipo de depresión tiene. Acuérdense que existe trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo menor, trastorno bipolar, etcétera. Te dice que está deprimido, pero no te dice qué tipo de depresión es. Repito, es sensible pero inespecífica. Yesabak la vas a encontrar en el examen como GDS, Geriatrics Depression Scale. ¿Ok? Bueno, ahora, mini nutritional assessment. ¿Ok? La mini nutritional assessment es la escala de evaluación geriátrica integral que vamos a utilizar para la evaluación nutricional. ¿Ok? La mini nutritional o MNA, esta va a evaluar de manera muy rápida, este, son solamente 6 incisos de la A a la F, en donde vamos a evaluar el grado, si es que lo tiene, de desnutrición de mi paciente. La MNA tiene su punto de corte en los 11 puntos. Esto quiere decir que si mi paciente tiene menor
o igual a 11 puntos, mi paciente va a tener algún grado de desnutrición. ¿Qué tipo de desnutrición va a tener? ¿Leve, moderada o severa? ¿Por qué la va a tener? ¿Cuál es el micronutriente que más está disminuido en mi paciente? Esas preguntas no se pueden contestar con el mini nutritional. ¿Ok? Muy bien. Permítanme un momento, muchachos. Muy bien. Una disculpa. Ahora, como estábamos diciendo, mini nutritional assessment no te puede decir el grado de desnutrición que tiene el paciente. Te puede decir si la tiene, pero hasta ahí. Entonces, hay una pregunta que de hecho se ha repetido varias veces en el examen que te preguntan dentro de la mini nutritional assessment hay un dato antropométrico que es el de mayor sensibilidad para la sospecha de desnutrición. Dato antropométrico. ¿Qué significa antropométrico? Antropo significa forma del cuerpo. Métrico significa medida. Entonces, un dato antropométrico es una medida del cuerpo humano. El dato antropométrico que tiene la mayor sensibilidad para la sospecha de desnutrición es la circunferencia de la pantorrilla. ¿Ok? La circunferencia de la pantorrilla es el dato antropométrico más sensible para decir si el paciente tiene desnutrición. Pregunta de examen. Y también les han preguntado cuál es la circunferencia de pantorrilla normal. Lo normal es que un paciente tenga mayor o igual a 31 centímetros. Si mi paciente está por debajo de 31 centímetros, es un dato antropométrico de desnutrición, ¿vale? Es el dato antropométrico más sensible para el diagnóstico de la depresión. Perdón, para la sospecha de la desnutrición. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué son los síndromes geriátricos? Los síndromes geriátricos son patologías atípicas que suceden en el adulto mayor. Y todos estos síndromes geriátricos no son capaces de ser diagnosticados sin la sospecha que arroja la valoración geriátrica integral. Hasta aquí. ¿Alguna duda? La definición, sí, sí les pueden preguntar. Además, acuérdate que uno de los puntos más importantes es la palabra atípica. Son cuadros clínicos atípicos. Muy bien, perfecto. Bueno, muchachos, ahora sí, vamos a pasar al tema de las teorías del envejecimiento. ¿Por qué las teorías del envejecimiento, si se supone que tenía que ser el primer tema, lo estoy dejando para el tercero? Perdóname, para el cuarto. Bueno, las teorías del envejecimiento vamos a tener dos. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado, número uno, describir por qué envejecemos. ¿Ok? Dice, porque ya andamos bien tostados. No, de hecho tiene otra razón. A lo largo de la historia, hemos intentado describir por qué envejecemos. ¿Ok? Uno de los principios más darwinianos es que si nosotros descubrimos la razón por la que envejecemos, somos capaces de detenerlo e inclusive revertirlo. Han sido muchos los esfuerzos que han aplicado, pero a pesar de eso, aún no sabemos por qué envejecemos. La respuesta más rápida es que si hasta ahora no se ha descubierto la razón por la que envejecemos, es porque no es una única razón.
en realidad son varias que funcionan entre sí. De hecho, existe una teoría del envejecimiento que es la teoría más aceptada actualmente. Es la última que vamos a ver en este tema y es la actual. Esta última teoría es la que dice, tú envejeces por esto. Pero antes de llegar a la teoría más reciente, la que se acepta, la más exacta hasta el momento, primero tenemos que pasar por toda la historia que dio origen a la teoría actual. Estas teorías del envejecimiento se van a dividir en dos, las teorías estocásticas y las teorías no estocásticas. Estocástico significa aleatorio, ¿ok? Estocástico significa aleatorio. Entonces, las teorías estocásticas, es decir, las teorías aleatorias, dicen que el envejecimiento sucede por interacciones que no tienen nada que ver con el cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Que si yo envejecí, es culpa de la ciudad, es culpa del sol, es culpa del ambiente, no es culpa de la forma en la que yo decidí vivir. Creo que entiende por dónde va esta teoría, muchachos. Las teorías estocásticas dicen, me vale Mauser si tú fumaste, si tú tomaste, si te drogaste, si hiciste ejercicio, si fuiste gordo, si comiste bien, si comiste mal, no me importa, porque lo que te está haciendo envejecer es la ciudad. ¿Sí me explico por dónde van las teorías estocásticas? Las teorías estocásticas son teorías que son bastante primitivas, ¿ok? Fueron las primeras, las que decían que somos el resultado de una acumulación de errores aleatorios. Después llegaron teorías más acertadas, teorías que ya hacían alusión a que el envejecimiento era un proceso programado. Son las teorías no estocásticas, las no aleatorias. Estas dicen que el envejecimiento, efectivamente, nosotros nacimos con algo dentro de nuestro genoma que le va a decir cuándo es el punto en el que debe dejar de funcionar. Eso se llama envejecimiento programado. Vamos a ver cuáles son las teorías estocásticas y cuáles son las teorías no estocásticas. Ninguna tiene la razón absoluta, ninguna es la más aceptada, pero todas se las tienen que aprender. En su clase de teoría les pusieron el nombre de la teoría, el que la inventó y el año en el que la inventó. No necesito que se aprendan eso. Con que se aprendan el nombre de la teoría y qué es lo que esta teoría este, sustenta, con eso es suficiente. Cada semestre, el doctor que da esa clase se contradice. Un semestre dice que una es estocástica y el otro semestre dice que esta al final de cuentas no era estocástica. Entonces, cada semestre está en un relajo con cuál es estocástica y cuál no es estocástica. Esta lista que les estoy poniendo aquí, las estocásticas, es decir, las aleatorias, las del ambiente, estas son las estocásticas que tomaron como correctas el semestre pasado. Estas 5 de aquí, ¿de acuerdo? Tómenle por favor un screenshot a estas para que tengan el listado correcto de cuáles van a ser las estocásticas, es decir, las aleatorias. Bueno, vamos a comenzar. Dentro de las teorías estocásticas, la primera que vamos a tener se llama la teoría de los radicales libres del oxígeno. ¿Ok? Bueno, ahí te va. Como ustedes saben, adentro de la célula
tenemos a la mitocondria. La mitocondria lleva a cabo un proceso que se llama cadena de transporte de electrones. ¿Ok? La cadena de transporte de electrones sintetiza tres cosas. La primera es ATP, la segunda es agua y la tercera son radicales libres. Estos radicales libres se van a unir con el oxígeno. Los radicales libres se unen con el oxígeno, convirtiéndose en radicales libres del oxígeno. Bueno, entonces, estos radicales libres del oxígeno pueden producir citotoxicidad. La forma en la que los radicales libres del oxígeno producen citotoxicidad es a través de la membrana celular. Los radicales libres del oxígeno producen toxicidad al destruir la membrana celular. ¿Ok? Este proceso mediante el cual el radical libre de oxígeno destruye la membrana celular se llama peroxidación, es la peroxidación de los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Ok? Entonces, la teoría de los radicales libres de oxígeno dice que el oxígeno, a raíz del metabolismo celular, ¿qué es el metabolismo celular? La cadena de transporte de electrones. Esta teoría dice que el metabolismo celular produce ATP, produce agua, pero también produce radicales libres del oxígeno. Y estos radicales libres, al pegarse con las moléculas de oxígeno, se van a convertir en radicales libres del oxígeno. Bueno, estos radicales libres del oxígeno producidos por el metabolismo van a destruir a la célula. Fíjate, producen muerte celular. Por lo tanto, esta teoría dice que lo que nos hace envejecer es el oxígeno al unirse los radicales libres y que ésta no se puede detener porque es parte del metabolismo. No podemos detener el envejecimiento porque si detienes el envejecimiento, detienes el metabolismo. Detienes el metabolismo, mata la célula. Dejas que vaya el metabolismo, igualmente se va a morir la célula. ¿Para dónde te haces? Esta teoría dice que sí hay una forma de evitarlo. Y la forma de evitar este estrés oxidativo es utilizando antioxidantes. Eso es lo que hacen los antioxidantes, muchachos. Evitan el estrés oxidativo. Entonces, todos piensan, yo estoy joven, no necesito vitaminas, no necesito antioxidantes, porque eso es de viejitos. No, toda célula viva que produzca ATP produce radicales libres del oxígeno y por lo tanto necesitan antioxidantes. ¿Ok? Entonces, vitamina E, vitamina C y falta una más, la vitamina beta caroteno. El beta caroteno es la vitamina A, pero de origen vegetal. Entonces, ¿alguna duda acerca de la teoría de los radicales libres del oxígeno? Perfecto. Siguiente. Teoría del entrecruzamiento. Muy bien, esta está un poquito más compleja, pero está fácil como quiera. Como ustedes se acuerdan, es más, pantalla negro. Como ustedes recordarán, nosotros somos el resultado de el ADN
que me dio mi mamá y también somos resultado del ADN que me dio mi papá. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros somos el resultado del ADN de mamá y del ADN de papá, formando nuestro ADN único. Déjame lo dibujo también. Bueno, entonces, ¿qué ADN fue el que recibí de mi mamá? De mi mamá yo recibí 23 cromosomas, ¿ok? Mi mamá me dio 23 cromosomas entre autosómicos y sexuales. ¿Y cuál fue el ADN que heredé de mi papá? El ADN que heredé de mi papá fueron otros 23 cromosomas, ¿ok? Pero estos son los 23 cromosomas de mi papá. Entonces, ¿cuál es el ADN que heredé yo? Yo heredé un cromosoma de cada uno de mi mamá, un cromosoma uno de mamá, un cromosoma 2 de mamá, un cromosoma 3 de mamá, un cromosoma 4 de mamá, y así te la llevas. Heredé un cromosoma de cada uno de mi mamá y heredé un cromosoma de cada uno de mi papá. Entonces, mis cromosomas son uno de mi mamá y uno de mi papá. ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto. Cuando yo, cuando yo intente tener descendencia, a mi descendencia, yo no le voy a heredar un cromosoma de mi mamá, ni tampoco le voy a heredar un cromosoma de mi papá. Lo que voy a hacer es que voy a mezclar el cromosoma de mi mamá con el cromosoma de mi papá. Y así, muchachos, el cromosoma que nosotros le heredamos a nuestra descendencia es una mezcla de los cromosomas que nos dieron a nosotros. Bueno, esto sucede, esto sucede en una parte de la división celular que se llama profase 1. Yo sé que a lo mejor me estoy metiendo en temas de genética, pero lo han preguntado en el examen. La profase 1 tiene 5 fases diferentes, ¿te acuerdas? Le sigo Paquita día a día, leptoteno, paquiteno, cigoteno, diacinesis, diploteno y después pasamos a la metafase. Bueno, dentro de la profase 1 está el paquiteno. Apréndetelo así. En el paquiteno de la profase 1, los cromosomas de mamá y papá se mezclan para formar un cromosoma nuevo que yo se lo voy a heredar a mi descendencia. El proceso mediante el cual el cromosoma de mi mamá y el de mi papá se mezclaron se llama in- enter, entrecruzamiento. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Voy a borrar en 3, 2. Ahora, la teoría del entrecruzamiento dice que cuando yo hago entrecruzamiento, ¿qué es el entrecruzamiento? Mezclar los cromosomas de mi mamá y de mi papá para generar un cromosoma nuevo que le voy a heredar a mi descendencia. Mediante el entrecruzamiento hay errores a nivel del ADN. ¿Ok? La teoría del entrecruzamiento dice que al momento de hacer el entrecruzamiento a nivel del ADN hay errores. El error más frecuente del entrecruzamiento es
la glucosilación de proteínas. ¿Qué significa? Que cuando yo hago entrecruzamiento, vamos a tener proteínas que van a glucosilar al ADN. ¿Qué es glucosilar al ADN? Ponerle moléculas de glucosa. Ahora sí, ya tenemos todas las piezas. Ahí les va la explicación. Se supone, muchachos, que esta teoría dice que cuando nosotros estamos en etapa reproductiva, dígase etapa reproductiva a toda la edad que se encuentra desde que somos fértiles hasta los 40 años, cuando nosotros estamos en etapa reproductiva, nuestras células gonadales están haciendo entrecruzamiento. Pero al hacer este entrecruzamiento que va a dar como origen cromosomas nuevos para nuestras descendencias, se están produciendo errores. El error más frecuente es la glucosilación de proteínas. Esta glucosilación va a glucosilar nuestro ADN que una vez que se acabe el desarrollo, perdón, una vez que se acabe el periodo fértil, nos va a producir el envejecimiento. ¿Ok? ¿Cómo se van a acordar de esta teoría? Esta teoría habla del entrecruzamiento que sucede en el paquiteno de la profase 1 y habla de que el error más frecuente del entrecruzamiento es la glucosilación. ¿Se entendió? Vamos a ver. Muy bien. Recuerden que si hay alguna duda, me lo pueden consultar. Teoría pleiotrópica antagonista o teoría del antagonismo pleiotrópico. Esta teoría dice que hay genes, esta teoría dice que hay genes que se encargan del máximo vigor para la reproducción. ¿Qué es el máximo vigor para la reproducción? Bueno, esto se refiere a que hay genes como la imagen que estamos viendo abajo. Digo, todos conocemos a Goku, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él está a punto de pelear, saca más energía de la que debería y en el momento, pues, reparte madrazos a diestra y siniestra. Pero después de la pelea, esa energía que le dio vigor para la pelea, luego le cobra factura. ¿Has notado alguna vez que ustedes cuando se van de peda, al día siguiente, al mediodía, ya andan como si nada? Pero si se voltean a ver a los de prepa pueden estar dándole duro al chupe 2, 3 días seguidos. Entonces dices, güey, yo antes hacía eso. Yo podía amanecerme 2, 3 veces y no me pasaba nada, no me daba la cruda. Y ahora nomás te aguanto hasta las 4 de la mañana y ya ando bien mal, muriéndome al día siguiente. ¿Por qué? Porque mientras más cerca estás de que empezaste tu etapa reproductiva, hay genes que van a estar dándote el máximo vigor. ¿Qué quiere decir? Que si tú ahorita duermes 5 horas, hay genes que van a decir, güey, este vato está durmiendo 5 horas, pero está en edad reproductiva. Yo no sé cómo le vas a hacer. Quema glucógeno, quema eritrocitos, quema lo que tengas que quemar, güey. Pero manténme vivo a este cabrón durante la etapa reproductiva. Pasándose la etapa reproductiva, después de los 40 años, ahora sí viene el cobro. Pues mira, cuando tenías 20 años, tus genes abusaron del glucógeno hepático y por eso ahora tu hígado está envejeciendo a un ritmo acelerado. Porque cuando eras joven, dejamos sin glucógeno hepático al hígado para mantenerte despierto. Cuando eras joven,
dormías nada más 3 horas al día o no dormías porque tenías guardia. Bueno, para mantenerte despierto, yo necesité consumir calcio de los huesos para mantenerte despierto. Y ahora que ya pasó tu edad reproductiva, estos genes te produjeron osteoporosis. ¿Ok? La teoría pleiotrópica antagonista habla de que hay genes que son benéficos durante la juventud para asegurar que te reprodujeras. Pero una vez que pasó tu etapa reproductiva, estos genes van a producir degeneración de las células y los órganos. ¿Se entiende esta teoría? Bueno, se puede resumir en simples palabras. Lo que fue benéfico en la juventud se vuelve perjudicial durante la vejez. ¿Ok? Genes que maximizan el vigor para la reproducción durante la juventud, que producen degeneración celular durante la vejez. Ahora, teoría de la acumulación de mutaciones. Dice, ¿y por qué esta teoría es estocástica y no la otra? Porque las no estocásticas suelen referirse a genes en específico. Y esta no te dice qué genes son, solo dice que hay genes, pero no te dice cuáles. ¿Ok? 5 minutos. A ver, faltan 50 minutos. Ok, sí. Bueno, muchachos, vamos a tomar solamente un receso súper rápido para los que tengan que ir al baño. Solamente 5 minutitos y continuamos, ¿ok? Acuérdense que esta sesión se acaba a las 7:30. Solo 5 minutos, ¿ok?
Muy bien. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Dice, doctor, una pregunta. Sí, adelante. Vamos a ver. Bueno, en lo que la redactan, la teoría de la acumulación de mutaciones. Miren, vamos a ver. Bueno, dice, la teoría de el antagonismo pleiotrópico y la de acumulación de mutaciones son ahora estocásticas. Es lo que les decía, traen un relajo, muchachos, los maestros con esto, bueno, no maestros, particularmente el doctor que ya esa teoría, que da la clase de las teorías estocásticas y no estocásticas, él lo cambió. El semestre pasado todavía se las enseñé como no estocásticas, pero les dieron la clase y se lo cambiaron a que estas sí son estocásticas. Les digo que traen un relajo con eso. A veces la toman como una, la toman como otra. Todavía el semestre pasado se las enseñé como no estocásticas. ¿Por qué? Porque sí hace mucho ruido el hecho de que hable de ADN y otros temas. Pero a pesar de esto, por la imagen, por la imagen, por el video que les pusieron en su plataforma, en el video de plataforma lo manejan como que son estocásticas, ¿ok? Entonces tómenlo así porque, porque les pueden poner ese tipo de preguntas de que si es estocástica o no estocástica y se van a tener que apoyar con la información oficial vigente, que en este caso sería el video. Y nos la pueden preguntar como, ¿cuál es estocástica y cuál no? Claro, por supuesto que sí. Definitivamente les pueden preguntar cuál es estocástica y cuál no. De hecho, no pueden, lo han hecho. Definitivamente les pueden poner eso, ¿va? Bueno, ahora, teoría de la acumulación de mutaciones. Para esto hay que remontarnos un poco a cuál es el dogma central de la biología molecular. Mira, el dogma central de la biología molecular dice que el ADN va a tener dos funciones. La primera función del ADN, este es el ADN, es que a partir del ADN se va a sacar una molécula que es material genético, pero en lugar de ser de doble hélice, esta es de una sola hélice. Y este material genético de una sola hélice se llama ARN. El proceso mediante el cual el ADN se convierte en ARN se llama transcripción. ¿Ok? Y para la transcripción se utiliza el ADN original como base y se le saca una copia, que es el ARN. Después se utiliza este ARN como base para sintetizar aminoácidos. ¿Ok? Se utiliza el ARN para la síntesis de aminoácidos. Aminoácidos. El proceso mediante el cual el ARN se convierte en aminoácidos se le conoce como traducción. ¿Ok? Y los aminoácidos posteriormente se convierten en proteínas. Entonces, la primer función del ADN es transcribirse a ARN que se va a traducir a proteínas. Y la segunda función del ADN es sintetizar más ADN. ¿Ok? El proceso mediante el cual el ADN sintetiza nuevo ADN, o sea, de ADN a ADN, se le conoce como replicación. ¿Ok? Y ese es el dogma central de la biología molecular.
el ADN tiene dos funciones: transcribirse para convertirse en ARN, que después se va a traducir y va a sintetizar proteínas, o replicarse y sintetizar nuevo ADN. Y este nuevo ADN se va a utilizar para la división celular. En fin, la transcripción, la traducción y la replicación, todas estas son llevadas a cabo por proteínas que se llaman enzimas. Estas enzimas son, por ejemplo, la que permite la transcripción se llama ARN polimerasa y la que permite la traducción, estas son bastantes enzimas, pero todas tienen de característica que todas están hechas de ARN de transferencia. Y las enzimas que llevan a cabo la replicación, nada más va a ser una y se llama ADN polimerasa. Ahora sí, ya podemos explicar esta teoría del envejecimiento. La teoría del envejecimiento de la acumulación de mutaciones dice que el proceso de la transcripción y el proceso de la traducción, las cuales dependen de la ARN polimerasa y del ARN de transferencia, en algún punto va a haber mutaciones. Mutaciones, mutaciones. Estas mutaciones son causadas por las enzimas y estas mutaciones se van a sumar. Y la suma de estas mutaciones al ADN producen el envejecimiento. ¿Ok? Voy a borrar en 3, 2, ahora. Teoría de la acumulación de mutaciones. El ADN tiene dos funciones: transcribirse o replicarse. Bueno, esta teoría habla de cuando el ADN se transcribe, ya que cuando el ADN se transcribe van a participar proteínas que son enzimas. Durante la transcripción van a haber mutaciones causadas por las enzimas que participan en la transcripción y en la traducción. Estas mutaciones se van a sumar y la suma de estas mutaciones van a producir el envejecimiento. ¿Ok? Se acumulan las mutaciones causadas durante la transcripción a causa de las enzimas. ¿Alguna duda con respecto a la teoría de la acumulación de mutaciones? Perfecto. Siguiente, teoría de la restricción calórica. La teoría de la restricción calórica dice que aquellos individuos que consumen menos energía vivirán más tiempo. ¿En qué se sustenta la teoría de la restricción calórica? Esta teoría se sustenta en que adentro de la mitocondria, concretamente en la membrana mitocondrial interna, membrana mitocondrial interna, en la membrana mitocondrial interna se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones. Y como ya habíamos visto, la cadena de transporte de electrones sintetizaba tres cosas. La primera, agua. ¿Dónde está? Aquí. La segunda, ATP. ¿Dónde está? Aquí. Y la tercera, los radicales libres. ¿Dónde están? Aquí. Se llaman libres porque están afuera de la membrana.
Entonces, el agua no hay ningún problema, se excreta en la orina. El ATP se utiliza para producir energía, perdón, el ATP es energía y los radicales libres posteriormente se van a unir con el oxígeno, formando radicales libres de oxígeno. Bueno, esto ya te lo había enseñado. La teoría de la restricción calórica dice que mientras menos energía consumas, menos cadena de transporte de electrones va a ser necesaria. Si tú consumes poquita energía, no ocupas hacer cadena de transporte de electrones. ¿Ok? Dice, esto es como decir que las personas que hacen ejercicio mueren antes. No, no, porque aquí habla de metabolismo. ¿Dónde está? Aquí está, de metabolismo. Por ejercicio o por consumo de energía, muchachos, no me refiero a que si tú sales a correr, si tú sales a correr, estás consumiendo energía, sí, pero no estás haciendo metabolismo. Si una persona está come y come y come y come y come y come todo el día, toda esa comida produce activación del metabolismo. Y es la activación del metabolismo la que produce los radicales libres. En realidad, esta teoría dice que la persona que come menos accede menos a la cadena de transporte de electrones y por esa razón viven más, porque hay menos radicales libres de oxígeno. Pero las personas que nunca estuvieron en restricción calórica, todo el tiempo estuvieron accediendo a la cadena y por eso produjeron muchos radicales libres de oxígeno. Esto no tiene nada que ver con el esfuerzo físico. De hecho, eso es bueno. Esto tiene que ver más bien con acceder al metabolismo de la cadena de transporte de electrones, que para acceder a ella es necesario la alimentación. Sí, más o menos se entiende cómo es parecido, pero no igual. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, perfecto. Una persona, mientras más acceda al metabolismo mitocondrial, más va a activar la cadena y más radicales libres. Y a mayor radicales libres, mayor estrés oxidativo. ¿Ok? Caso contrario, las personas que tienen una restricción calórica acceden menos al metabolismo y viven más. ¿Vale? Las preguntas sobre este tema son directas o cómo podrían preguntarnos estas. Sí, son preguntas directas. ¿Ok? Literalmente, la pregunta no tiene caso clínico o sí lo tiene, pero es el cierre de una cascada. Y te van a preguntar teoría que habla acerca de, y literal, la descripción de la teoría. Pero sí, estas son preguntas directas. No creas que te preguntan esto como con clínica. Eso no. ¿Ok? Estas son preguntas más como de conceptos. De nada. ¿Alguna duda sobre la teoría de la restricción calórica? Perfecto. Bueno, muchachos, con esto terminamos a las estocásticas. Ahora vamos a ver a las no estocásticas. Estas teorías también se les conoce como teorías deterministas o evolucionistas, porque sobre todo estas establecen la intervención de genes. Las teorías no estocásticas son las más acertadas de todas. Entre las no estocásticas o las estocásticas, las más acertadas son estas. Sin embargo, enfatizo en que estas tampoco son la más actual. Son las más aceptadas, pero no son la más actual. La más actual, ahorita te voy a decir cuál es. Bueno, vamos a pasar a la primera de las no estocásticas y se trata de la teoría del marcapasos inmunológico endocrinológico.
Bueno, primer teoría no estocástica. Esta teoría intenta explicar que justamente dentro del aparato inmunológico y dentro del aparato endocrinológico están los genes que nos hacen envejecer. No se tiene identificado cuáles son los genes que nos hacen envejecer por parte del sistema inmunológico. Tampoco está identificado cuáles son los genes que nos hacen envejecer por parte del sistema endocrinológico. Entonces tú pudieras pensar, entonces, ¿de dónde agarran ellos para decir que por culpa del sistema inmune y por culpa del sistema endocrino yo envejezco? Porque descubrieron que hay proteínas que están involucradas en el proceso inmunológico y proteínas que están involucradas en el proceso endocrinológico que se elevan durante el envejecimiento. ¿Ok? Estas proteínas que produce el sistema inmune y el sistema endocrino se les conocen como marcadores intrínsecos del envejecimiento. ¿Necesito que se aprendan cuáles son los marcadores intrínsecos del envejecimiento? Sí, pero no te los voy a enseñar en esta diapositiva, ni te los voy a enseñar hoy. Te los voy a enseñar prácticamente el último día. Pero para adelantarte algo, apréndete que son la proteína C reactiva y la interleucina 6. Son marcadores intrínsecos del envejecimiento que producen el sistema inmune y el sistema endocrino. No se sabe cuáles son los genes que están implicados, pero se sospecha que estos son los órganos que nos producen el envejecimiento, porque cuando envejecemos, estos dos marcadores se elevan sin explicación aparente. ¿Ok? Te digo, hay más marcadores que te voy a enseñar, pero hasta cuando estemos en los últimos temas del curso intensivo. Por lo pronto, apréndete estos de aquí. Bueno, entonces, ¿qué más sustenta esta teoría? Esta teoría sustenta que el timo juega un papel fundamental. Disminuye la inmunidad de los linfocitos T, aumentando la incidencia de cáncer. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes saben, el timo durante la adultez va a sufrir dos tipos de metaplasia. La primer metaplasia que sufre el timo es una metaplasia linfoide. ¿Qué significa? El timo está constituido por tejido linfoide, en el cual este va a producir la maduración de los linfocitos T. Y durante la adultez tardía, durante la adultez tardía, la metaplasia que sufre el timo es una metaplasia grasa, en el cual el tejido linfoide es reemplazado por tejido graso, lo que va a producirme inmadurez de los linfocitos T. Esta inmadurez de los linfocitos T van a producirme un incremento en la incidencia de cáncer. ¿Ok? Como repito, esta teoría no tiene bien identificados cuáles son los genes que están implicados, pero sí tienen establecido que estas, al tener marcadores del envejecimiento, tienen que ser los órganos donde se encuentra el reloj biológico. ¿Ok? Y apréndanse, por favor, también lo de cuáles son las consecuencias de la inmadurez de los linfocitos T. Muy bien. Siguiente, teoría genética. La teoría genética dice patrones específicos de longevidad exclusivos
de cada especie. ¿En qué se sustenta esta base? Esta base se sustenta en que el tipo de expectativa o esperanza de vida que tiene un animal con respecto a otro depende de su progenitor. Esta base dice que adentro del cromosoma 1 y adentro del cromosoma 4 van a haber genes que median la apoptosis. ¿Ok? Estos genes localizados en el cromosoma 1 y en el cromosoma 4 son heredados de nuestros progenitores. ¿Ok? Entonces, si nuestros progenitores tienen una esperanza de vida de 50 años, al nosotros haber heredado los cromosomas de nuestros progenitores, tenemos los mismos genes de longevidad en el cromosoma 1 y en el cromosoma 4, lo que quiere decir que nuestra sobrevida es igual a la de nuestros padres. Y aquí más de uno va a saltar y va a decir, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque no sé, mi abuelito se murió a los 80 años y mi tío, hijo de hermano de mi papá, se murió a los 20. ¿Cómo lo explicas? Recuerden que son teorías, muchachos, que no están completamente aceptadas. No le intenten encontrar lógica. La teoría genética dice que los genes que dictan el envejecimiento se encuentran en el cromosoma 1 y en el cromosoma 4 y son los mismos genes que medían la apoptosis. ¿Ok? Esto establece que la supervivencia de los hijos es igual a la de los padres. Muy bien. Ahora, teoría de los telómeros. Esta teoría es bastante sencilla. Fíjate, adentro del núcleo, bueno, adentro de la célula, adentro del núcleo, vamos a tener a los cromosomas, ¿ok? Sin embargo, adentro del núcleo hay unas proteínas. Estas proteínas se llaman endonucleasas. Y las endonucleasas tienen la función de destruir las endonucleasas. Son proteínas, son enzimas que se encargan de destruir a los cromosomas. ¿Ok? Son proteínas que intentan destruir al cromosoma. Bueno, para defenderse de las endonucleasas, el cromosoma ha desarrollado en sus extremos un tipo especial de ADN que se llaman telómeros. Telómeros. Bueno, los telómeros evitan que las endonucleasas destruyan a los cromosomas. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, cuando la célula entra en división celular, vamos a utilizar una enzima que se llama ADN polimerasa. La ADN polimerasa se las expliqué ahorita. ¿Alguien se acuerda qué hacía la ADN polimerasa? Se las dije ahorita hace como 20 minutos. La ADN polimerasa es la que hace la replicación. La ADN polimerasa es la que hace la replicación. Entonces, durante la división celular, la ADN polimerasa crea copias exactas de los cromosomas. ¿Ok? Durante la división celular, la ADN polimerasa crea copias exactas
de los ADN, de los cromosomas, pero con un defecto. La ADN polimerasa sintetiza cromosomas exactamente iguales a los originales, pero con 20 a 50 nucleótidos menos en los telómeros. Ahí te va. Imagínate que tú tienes un cromosoma. A este cromosoma le sacas una copia, pero durante la copia el telómero se hace más chiquito porque se perdieron de 20 a 50 nucleótidos. Haces la división celular y así quedó. Luego esta célula con ADN copiado le sacas otra copia a esta copia y vas a sintetizar un ADN exactamente igual, pero con otro poquito menos de telómeros. Luego sobre esa copia sacas otra y luego otra y otra y otra y otra y otra. Por culpa de que el ADN polimerasa que saca copias exactas de los cromosomas, que no es capaz de replicar el telómero por completo, durante cada división celular se va perdiendo nucleótidos del telómero. Por eso, una célula joven tiene telómeros muy grandes. Significa que se ha dividido poco, pero una célula anciana tiene telómeros muy cortitos. ¿Por qué? Porque ese telómero, sobre él ya han pasado muchas veces las ADN polimerasas que copian el telómero menos 50 nucleótidos. ¿Se entiende la teoría de los telómeros? Supuestamente, lo que nos hace envejecer es que durante cada división celular se saca una nueva copia del ADN con la ADN polimerasa, pero esta copia viene con 50 nucleótidos menos en el telómero. Y este acortamiento de los telómeros es lo que nos hace envejecer. ¿Vale? Muy bien. También apréndanse, por favor, muchachos, que hay una proteína que se llama telomerasa. La telomerasa es una enzima. ¿Y esta enzima qué hace? Esta enzima va y deposita entre 20 y 50 nucleótidos en los telómeros. Gracias a la telomerasa, los telómeros que se hacen chiquitos se reponen. Tú vas a decir, ah, cabrón, ¿y nosotros tenemos eso? Sí. Los seres humanos tienen telomerasas, las mujeres tienen telomerasa en sus ovarios y los hombres en sus testículos. ¿Ok? Entonces, el espermatozoide del hombre jamás va a envejecer porque siempre sus telómeros van a ser como los de cuando naciste. Y los óvulos de la mujer jamás van a envejecer porque siempre van a ser como los óvulos con los telómeros con los que tú naciste, porque tus telómeros de tus células reproductivas se están reconstruyendo gracias a la telomerasa. Gracias a esta telomerasa, la langosta es un animal que no puede morir. Es un animal inmortal porque no envejece. Porque cuando divide sus células, la langosta repone sus telómeros gracias a que ella produce telomerasas, pero en todo el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, teoría del soma desechable. La teoría del soma desechable dice que cuando hay, a ver, aquí déjame borro. Dice limitada, pero debería decir ilimitada, ¿ok? Hay una ilimitada cantidad de energía para mantener la capacidad reproductiva y el soma. Después de la reproducción, hay una declinación natural de esta energía.
Oigan, muchachos, o sea que cuando me tengo que reproducir, ando al puro pedo. Ya que pasó la época de reproducción, ahora sí, ya no tengo energía. Suena como algo que ya les enseñé, ¿no? ¿En dónde más teníamos algo que nos daba vigor para la reproducción que después ya no sirvió? Antagonismo pleiotrópico. Siempre se confunden entre el antagonismo pleiotrópico y entre el soma desechable. Antagonismo pleiotrópico habla de genes. Son genes que producen vigor para la reproducción. Pasada la reproducción, estos genes producen degeneración. Pero aquí hablan de genes. Y en el soma desechable no hablan de genes, hablan de energía. Soma desechable y antagonismo pleiotrópico se parecen mucho, pero el antagonismo habla de genes y el soma habla de energía. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, teoría del error catastrófico. La teoría del error catastrófico dice, esta también ya la vimos más o menos, la teoría del error catastrófico dice, el ADN tiene dos funciones, la transcripción y la replicación. Ah, caray. A ver, déjame borro. El ADN tiene dos funciones, la transcripción y la replicación. Después de que el ADN se transcribe, se traduce. Traducción. Bueno, la transcripción es llevada a cabo por la ARN polimerasa y la traducción por el ARN de transferencia. Y la replicación es llevada a cabo por la ADN polimerasa. Bueno, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la acumulación de errores en donde decíamos que la falla de la ARN polimerasa o la falla de los ARN de transferencia se acumulaban y eso producía el envejecimiento? Bueno, la teoría del error catastrófico dice exactamente lo mismo, solamente que dice que es solo un error. No hay evidencia científica de que estos errores se acumulen. Dice exactamente lo mismo, que durante la transcripción y la síntesis de proteínas, errores de la ADN polimerasa, de la ARN polimerasa o de los ribosomas. ¿Por qué los ribosomas? Porque en los ribosomas está el ARN de transferencia. Errores en cualquiera de estas proteínas producen el envejecimiento, pero la diferencia entre acumulación de errores y error catastrófico es que en acumulación de errores son las mismas proteínas, pero los errores se suman, y en error catastrófico son las mismas proteínas, pero los errores no se suman. ¿Ok? Es prácticamente la misma teoría, pero una suma los errores y la otra no. Última teoría antes, última teoría antes de la teoría actual más acertada que se tiene. Es la teoría del uso y desgaste, también conocida como rate of living. La teoría del rate of living o teoría del uso y desgaste, quiero que le prestes mucha atención porque vas a notar que se parece mucho a una teoría que ustedes ya conocen. Teoría del rate of living. Dice, el desgaste por el trabajo fisiológico. Variación depende del rango de energía que hemos usado en vida. Cuanto más rápido es el metabolismo de un organismo,
más corta es su vida útil. ¿Qué quiere decir? Que esta teoría habla de que mientras más veces nosotros utilicemos el metabolismo, más rápido vamos a envejecer. ¿Por qué? Porque adentro de la célula está la mitocondria y en la mitocondria está la cadena de transporte de electrones que produce los radicales libres del oxígeno. Entonces, rate of living o teoría del uso y desgaste se parece mucho a qué otra teoría que ya habíamos mencionado, teoría de la restricción calórica. Aquí la diferencia es que la teoría de la restricción calórica la vamos a tomar como que es estocástica y la teoría del rate of living la vamos a tomar como que es no estocástica. ¿Ok? ¿Por qué está una mosca? Es por el experimento que hicieron. Mira, en una bolsa Ziploc pusieron larvas de mosca. En una bolsa Ziploc pusieron larvas sin comida. Y en otra bolsa Ziploc pusieron larvas con un pedacito de manzana y las dejaron solas. Se dieron cuenta que las larvas que no tenían comida vivían más que las larvas que sí tenían comida. Las moscas que tenían la fruta, el pedacito de manzana, se morían más rápido. Y las moscas que no tenían comida se tardaban más en morir. Y así llegaron a la teoría del rate of living. Por eso la mosca, ¿ok? Pero es prácticamente lo mismo que la restricción calórica, nada más que una es estocástica y esta es no estocástica, ¿ok? Bueno, muchachos, antes de pasar a la última teoría, que es la actual, que es la más acertada y que es la que se acepta como correcta al día de hoy, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos a ver. No, perdón que insista, pero conseguí una foto de la clasificación de las teorías de este semestre y es la clasificación de siempre. Déjale envío. Sí, por favor. Y si la envías, por favor, muchachos, confírmenme, por favor, que esa es la de este semestre. Siempre lo van a cambiar. Siempre, 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 cada semestre, el doctor que da ese tema lo cambia a como le dan a entender. Si este semestre lo cambiaron otra vez, vamos a tomarlo como lo pusieron en la clase. ¿Ok? Dice que las estocásticas, vamos a regresarnos un momento, las estocásticas son error catastrófico, son radicales libres, entrecruzamiento y rate of living. Ah, caray. No, está súper movido otra vez, muchachos. ¿Alguien me puede, por favor, confirmar que fue esta la que dieron este semestre? Porque de ser así, lo cambiaron y gacho. ¿Alguien me puede asegurar que esta fue la de este semestre, por favor? Si se pueden ir tantito al chat del curso para ver si esta fue la que les dieron en su clase de teoría. La envió una compañera de nuestra gene. Ajá. Bueno, dice, yo no le puedo asegurar porque no fue a la clase, siempre la veo tomando fotos. Hágame un favor, no tomen esa foto todavía como la correcta. No la tomen todavía. Primero váyanse al video. Primero váyanse al video. Comparen el video con la foto que les tomaron. Y les voy a advertir algo. Les voy a advertir algo. Exactamente, ya lo dijeron. El video le gana a la clase. Y
te voy a decir otra cosa. El maestro que da esa clase, la diapositiva que usa para el video es otra. Las diapositivas del video y las diapositivas de la clase de teoría son diferentes y no las hizo él. Entonces, fíjense si no se contradice el video con lo que dio en clase. Y si se contradice, le hacen caso al video, porque esas diapos no las hizo él y son diferentes. Fíjense muy bien en eso. Comparen clase grabada con con el video. O sea, el video contra lo que está en clase y va a ganar lo del video. Porque les digo, ese maestro siempre cambia, siempre eso que está pasando ahorita, siempre lo hace cada semestre y siempre es un pedo hallarle cuál es la que él quiere que sea correcta. Pero como lo que está grabado, la evidencia es la clase del video de Moodle, con eso se van a defender. El video gana. Pero chéquenlo porque está muy mal esa foto que les mandaron. ¿Ok? Está súper diferente. Compárenlos y gana siempre el video. La última teoría, entonces comparamos, sí, estoy un 95% seguro de que van a estar al revés. 95% seguro que van a estar al revés, de que lo que dice la clase no es lo mismo que lo que dice el video. Estoy casi 100% seguro porque siempre hace eso ese maestro. Pónganse a revisar la clase y va a ganar el video. La teoría actual más acertada dice, ya enviaron el SS de la videoclase. Vamos a ver. Dice, eh, error catastrófico y acumulación de mutaciones. Error catastrófico y acumulación de mutaciones son... Ah, caray. En el video dice que acumulación de mutaciones es estocástica. ¿Sí lo ven? En el video dice acumulación de mutaciones estocástica. Y luego, en el de, en el de la clase, dice que acumulación de mutaciones es no estocástica. Lo que les dije. Eso iba a pasar. Es exactamente lo que les dije. Se revuelve. Gana el video, muchachos. Háganle caso al video. Siempre, siempre, siempre pasa esto con este maestro. ¿Ok? Háganle caso al video. Es con lo que se van a defender. Bueno, ahora, la teoría actual. Disculpe una interrupción. ¿Qué onda? Ah, no, no, no. O sea, si era de que por eso no, no. Que sea muchísimo mejor que lo que me hayan dicho eso, porque ya sabía que iba a pasar. Siempre pasa eso. Bueno, entonces, lo último que vamos a ver, la teoría actual que es más aceptada, la vigente y la que se da por correcta hoy por hoy, se llama Hallmarks of Aging. En español, los sellos del envejecimiento. Tras muchos años de no ponerse de acuerdo de cuál era la causa real del envejecimiento, lo que optaron por hacer fue que agarraron todas las teorías, las combinaron y le llamaron Hallmark. Los Hallmark del envejecimiento o Hallmark of Aging dicen que el envejecimiento no es un proceso que tenga una sola causa. El envejecimiento es causado por la interacción de todos estos fenómenos. La teoría del envejecimiento actual más aceptada de todas es que el envejecimiento es multifactorial y la teoría se llama Hallmarks of Aging. Esta es la teoría actual, la más reciente, la vigente, la aceptada. Se van a tener que aprender todas, muchachos, pero apréndanse, por favor, con la evidencia que tenemos en el video. Dice, Doc, al final puede volver a la del Soma sin problema. Bueno, de hecho, con esto, muchachos, terminamos la introducción a geriatría.
A partir de mañana vamos a seguir viendo tema, pero vamos a ver ya los síndromes geriátricos. Vamos a ver deterioro cognitivo, en donde les voy a enseñar los dominios cognitivos, las áreas del sistema nervioso central. Les voy a enseñar también los trastornos afectivos, los trastornos del sueño y también los trastornos de la marcha y las caídas. Quien no tenga dudas, muchachos, formalmente finalizamos el día 1 del curso intensivo para el examen final de geriatría. Si no tienen dudas, pueden empezar a desconectarse. Los veo el día de mañana, pero el día de mañana también es doble horario, pero empezamos más temprano. Les envío por ahorita los horarios por el grupo del curso, además de las imágenes que les había dicho. Si alguien quiere que les pase las valoraciones geriátricas integrales en buena calidad, me dicen y sin problemas se las mando. Bueno, muchachos, terminamos. Ahora sí, sobre la teoría de... Por nada, hasta luego.